Buenos días compañeros, buenos días Miss Lady, espero se encuentren bien. Mi nombre es Javier Zavala y mi grupo está integrado por Bianca Amador, Jennifer González y Fabi Vigil. El día de hoy estaremos hablando acerca de los gobiernos militares. El presente trabajo de investigación resume los gobiernos militares que existieron en nuestro país entre los años de 1956 hasta 1980. Adentramos también en los dos gobiernos de Gral Oswaldo López Arellano, que estaba en el poder cuando ocurrió la guerra Honduras-Salvadoreña y en su segundo periodo de gobierno tuvo que enfrentarse a varios acontecimientos como ser el huracán Fifi y se vio involucrado en el gran soborno bananero. ¿Qué es? El gobierno militar puede describirse a grandes rasgos como la administración o la supervisión del territorio después de la invasión, conquista o por otro lado ser llevado bajo el control de fuerzas armadas extranjeras. El gobierno militar se puede definir como el mando del poder en territorio enemigo bajo la ocupación militar o de un gobierno que se ha establecido durante o después de la ocupación militar del país victorioso en un conflicto armado. El gobierno militar también puede ser diferenciado entre la ley militar y la ley marcial. Su control dura hasta que o bien entrega el poder de forma o es derrocado. El término se usa popularmente para un gobierno de un país gobernado por sus propios militares, ya sea si proviene mediante un golpe de Estado o si es el órgano legítimo de gobierno. Un golpe de Estado militar es una acción organizada por las Fuerzas Armadas de un país destinadas a derrocar y reemplazar a su gobierno. ¿Cuánto duró? Duró de 1956 a 1980, en total 24 años. ¿Cómo surgieron los gobiernos militares en Honduras? El golpe de Estado del 3 de octubre de 1963, encabezado por el coronel Oswaldo López Arellano, marcó el inicio de la militarización del poder político. Al principio, las Fuerzas Armadas intervienen en la vida política del país con el fin de poner orden en casa, y después continúan ejerciendo el poder a nombre de la contrainsurgencia. ¿Qué gobiernos fueron militares? 1956 a 1957. En 1956, el presidente en función, señor Julio Lozano Díaz, gana las elecciones presidenciales, pero su objetivo era de mantenerse en el poder de forma dictatorial. Díaz Lozano anula al Congreso Nacional y se declara jefe de Estado. Es por ello que el 21 de octubre del mismo año es derrocado por una junta militar que se encontraba formada por un triunvirato de los oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras. General de Infantería Roque Jacinto Rodríguez Herrera, quien fungía como director de la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán. Coronel de Aviación Héctor Caracioli Moncada, jefe de la Fuerza Aérea de Honduras. Mayor e ingeniero Roberto Galvez Barnés, quien fue ministro en el gabinete de Julio Lozano Díaz. Teniente coronel de Infantería Roberto Palma Galvez, secretario de la Junta Militar. La Junta Militar ordena que el 21 de agosto se convoquen elecciones para una Asamblea Nacional. El 16 de noviembre de 1957, el mayor Roberto Galvez Barnes decide retirarse del triunvirato y en su lugar sucede el teniente coronel Oswaldo López Arellano, quien a su vez fungía como ministro de Defensa. Más tarde, el general Roque Jacinto Rodríguez Herrera es separado por un acuerdo unánime. En fecha de 21 de diciembre de 1957, la Junta Militar entrega al doctor Ramón Villeda Morales la presidencia de la República al haber ganado las elecciones nacionales convocadas. 1963 a 1965. Oswaldo López Arellano. El 3 de octubre de 1963 dirige el golpe militar contra el gobierno constitucional de Ramón Villeda Morales y asume plenos poderes, disuelve el Congreso Nacional y declara el estado de sitio. El 5 de octubre de 1963, los Estados Unidos de América cancelan la ayuda militar y la República de México retira a su embajador.
Los gobiernos de El Salvador, Nicaragua y Guatemala reconocen el gobierno de López Arellano el 22 de octubre de 1963. El 15 de diciembre de 1963 convoca a elecciones generales. El gobierno de Estados Unidos reconoce la administración de López Arellano. El 16 de febrero de 1965 se celebran las elecciones generales y es electo constitucionalmente a partir del 6 de junio de 1965 el general de brigada Oswaldo López Arellano, junto a los designados Ricardo Zúñiga, Agustinus, Horacio Moya Pozas y Napoleón Alcerro Oliva. El Congreso Nacional le concede el grado de general de brigada el 25 de mayo de 1965. Durante el gobierno de López tiene lugar una guerra entre Honduras y El Salvador por un conflicto migratorio y una disputa sobre el trazado de las fronteras. De 1972 a 1975. Tras un breve mandato de Ramón Ernesto Cruz, López Arellano perpetra un nuevo golpe de Estado que le mantiene en el poder hasta 1975. Tras un escándalo relacionado con el pago de un soborno por parte de una empresa estadounidense, López Arellano deja el poder. El 4 de diciembre de 1972 encabeza golpe militar contra el gobierno constitucional de Ramón Ernesto Cruz e inicia el proyecto denominado de actualización histórica de la nación hondureña. El 9 de abril de 1974 es mencionado en el escándalo conocido como el Banana Gate. El 22 de abril de 1975 es depuesto del cargo por decisión del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, comandados por el general Juan Alberto Melgar Castro. Retirado de las Fuerzas Armadas, está dedicado a sus actividades empresariales. Gobierno Juan Alberto Melgar. Juan Alberto Melgar Castro fue un militar y político, 45º presidente de la República de Honduras, entre el 22 de abril de 1975 al 8 de agosto de 1978. Inició su carrera militar en la Guardia de Honor Presidencial durante la presidencia del general Tiburcio Carías Andino. Posteriormente, se le brinda la oportunidad de ingresar a la Escuela de Oficiales del Ejército, donde obtuvo el grado de capitán. Asimismo, se desempeñó como comandante en jefe del primer batallón de infantería del Ejército de Honduras. Seguidamente, jefe de la zona militar de San Pedro Sula y luego ascendido a jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras en 1975. Además, fue secretario de Estado de Gobernación y Justicia de 1772 a 1775. El 22 de abril de 1978 es nombrado jefe de Estado por decisión del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y se destituyó del cargo al general Osvaldo López Arellano, principalmente porque su gobierno fue señalado de participar en un soborno de parte de la empresa bananera estadounidense United Fruit. Fungió como presidente hasta el 8 de agosto de 1978, cuando fue derrocado por el golpe de estado de una junta militar de gobierno, integrada por los generales Policarpo Paz García, comandante en jefe del ejército, Domingo Álvarez Cruz, comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, y Amílcar Zelaya Rodríguez, el jefe de la FUSEP, Fuerza de Seguridad Pública, es decir, de la Policía Nacional de Honduras, que en ese entonces formaba parte de las Fuerzas Armadas de Honduras. De 1978 a 1980. La junta militar, que se encontraba formada por un triunvirato de los oficiales de las Fuerzas Armadas: general de brigada Policarpo Paz García, jefe de la junta militar y comandante del Ejército de Honduras; coronel de aviación Domingo Antonio Álvarez Cruz, comandante de la Fuerza Aérea Hondureña; teniente coronel de infantería Amílcar Zelaya Rodríguez, comandante de la FUSEP, hoy Policía Nacional de Honduras. Conclusión. Junta Militar de 1956 a 1957.
Se dieron aportes a la educación primaria y también a la educación secundaria. Gobierno de López Arellano, 1963 a 1965. Durante el gobierno del general Oswaldo López Arellano se crearon muchas instituciones reconocidas en la actualidad, como la creación del Centro Técnico Hondureño Alemán, la finalización del Hospital Escuela y la fundación de Bancos de los Trabajadores. Segundo gobierno de López Arellano en 1972-1975. El Partido Nacional de Honduras apoyaba fuertemente a los militares y a los gobiernos militares. Ya no se le interesaba la tenencia de la tierra, por lo tanto impulsaron una reforma agraria populista. Gobierno de Juan Alberto Melgar Castro, 1975-1978. Durante el gobierno de Melgar fue creado el Consejo Asesor de la Jefatura de Estado con el objetivo de elaborar la ley electoral y de las organizaciones políticas que exigía la democratización interna de los partidos políticos a través de las elecciones primarias reguladas por el Tribunal Nacional de Elecciones. Juan Militar, 1978-1980. Una de las primeras medidas del 16 de agosto de 1978 fue cancelar el Consejo Asesor, anunciado que se tenían que atender otras necesidades de prioritaria importancia, especialmente en los campos de educación y salud. Gobierno provisional de Policarpo Paz García en 1980-1982. Fue electo por la Asamblea Nacional Constituyente como presidente provisional de la República. Considerando que a pesar de ser personas rectas en mandatos, fueron personajes que marcaron la historia de nuestro país, siendo así los gobiernos con menos fraudes y más concentrados de formas buenos ciudadanos, poniendo de su parte y haciendo énfasis en la educación, en la salud y el bienestar de los hondureños, en especial de los niños. Hombres formados con rectitud. Podríamos decir que estos golpes de Estado que ocurrieron, esta guerra con nuestro hermano país El Salvador, el fraude del campo bananero, que sin duda alguna fue el más controversial durante estos periodos, marcaron un orden desde el Parlamento hasta cualquier oficina de la región que se necesitara. Los gobiernos militares no solo lidiaron con personas, también con catástrofes naturales que pusieron a prueba su nivel de amor a la patria. Considerando todos estos puntos, podría dar mi opinión que los gobiernos militares fueron los que pusieron orden en nuestro país, ayudando a nuestras necesidades. Hoy por hoy todas sus obras siguen en pie y son dignos de admirar.